Bien, ya estamos de regreso a las noticias con una noticia de último minuto que podría afectar directamente a nuestro país porque el presidente norteamericano Donald Trump afirmó hoy que planea implementar finalmente un arancel del 50% sobre las importaciones estadounidenses de cobre como parte de un conjunto de aranceles sectoriales inminentes. Recordemos que él ya había anunciado algunas alzas en los aranceles. Vemos esta imagen icónica donde él ahí anunciaba algunos de estos aumentos. Sin embargo, en varios de estos aumentos había echado pie atrás. Bueno, ahora vuelve a la carga y dice que va a implementar un arancel de nada más y nada menos que el 50% sobre las importaciones de cobre. Trump hizo estas declaraciones a la prensa durante una reunión de gabinete, pero hasta ahora todo esto no se ha publicado. No hay ninguna orden ejecutiva al respecto en el sitio web de la Casa Blanca. Hasta ahora solamente han sido declaraciones ante la prensa, pero no está escrito sobre papel todavía. Claro, pero muy relevante porque esto es algo que venía amenazando desde hace tiempo, que podía aplicar estos aranceles al cobre específicamente, importancia fundamental para nuestro país, por lo que exportamos a Estados Unidos y a otros países, pero había quedado todo ahí en la nebulosa y ahora por primera vez, cuando estaba en una reunión, él hace este anuncio, pero como tú dices, Roberto, esto todavía no está en una orden ejecutiva, lo que abre ahí la posibilidad de esperanza de que a lo mejor se pueda hacer algo para evitar algo así, que por supuesto tendría un impacto para nuestras exportaciones. Ojo, porque Donald Trump insistió que el plazo final para la entrada en vigencia de estos nuevos aranceles específicos va a ser, escuchen bien, el 1 de agosto y que no habrá nuevas prórrogas. Eso afirmó hoy el mandatario estadounidense, así que ya veremos en los próximos días si esto se hace efectivo o no. Ya es momento de revisar noticias internacionales. Estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás, Pati? Tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en la ciudad de Marsella, en Francia, porque han sido días de altas temperaturas y, por lo mismo, alto riesgo de incendios. Y este foco en particular, que comenzó en los alrededores de la ciudad, que ya ha ido avanzando hacia las zonas urbanas, obligó a tener que cerrar el aeropuerto de la ciudad. Tuvo que cerrar de manera temporal, eso significó tener que cancelar todos los vuelos, incendios que, como les decía, se han propagado principalmente por las condiciones climáticas, que tienen relación con el calor y también con los vientos. Ya van más de 720 bomberos que están movilizándose en la zona para poder apagar el incendio, cuyo origen no está todavía del todo claro. ¿Ya? La información preliminar, Pati, apuntaba a un incendio que se habría originado en un vehículo y eso después se fue expandiendo incluso muy cerca de viviendas. Varios de ellos han tenido ya que evacuar sus hogares. El distrito 16 es el que se ha visto más afectado por el avance de las llamas y por eso el llamado que se le hizo a los residentes de ese sector a que, en el caso de que no se haya emitido orden de evacuación, se mantengan en sus casas y sobre todo que no circulen por las carreteras como una forma de no obstaculizar el traslado de bomberos para poder facilitar su desplazamiento y sobre todo que mantengan las ventanas cerradas para evitar la inhalación de humo. Esto que vamos a revisar es realmente insólito porque según el Washington Post, un impostor se habría hecho pasar por Marco Rubio, por el secretario de Estado, utilizando su voz y su estilo de escritura con un software de inteligencia artificial. Acá, según lo primero que se ha conocido, es que habría contactado a distintas autoridades, a ministros de Relaciones Exteriores de otros países que no se ha aclarado todavía de cuáles, a un gobernador. ¿Comunicaba vía telefónica? No, a través de mensajes de texto y a través de mensajes de la aplicación Signal. Mensajes de texto y mensajes de audio. Un miembro del Congreso recibió esos mensajes, también un gobernador estadounidense, y ya hay un cable del Departamento de Estado que cita el Washington Post, en el que dicen que las autoridades de Estados Unidos no saben quién estaría detrás de este intento de suplantación de identidad,
pero sí creen que quien está detrás de esto y tendría la intención de manipular a funcionarios del gobierno para poder acceder a información sobre distintas cuentas a nivel gubernamental. Quedémonos en la Casa Blanca porque Donald Trump recibió nuevamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Es la tercera visita que realiza Netanyahu este año a la Casa Blanca, una reunión en la que uno de los temas obligados obviamente fue abordar la tregua en Gaza, la situación de Irán también, pero lo que más ha llamado la atención es que Netanyahu le entregó una carta en la que él propone a Donald Trump como Premio Nobel de la Paz. Donald Trump ya ha hecho manifiesta su intención, deseo, ¿no? su Claro. intención de ser nominado a ese premio, un premio que ya han obtenido otros presidentes de Estados Unidos en el pasado, como es el caso de Barack Obama, claro, con quien a Donald Trump le gusta mucho compararse, ¿no? Ya desde Pakistán habían manifestado también que querían proponer a Donald Trump para este galardón. Porque ahí puntualmente sí ayudó a que se resolviera un conflicto, pero en términos más generales no han habido otras circunstancias y tampoco ha cumplido esto que él había prometido en campaña de resolver, por ejemplo, lo de Ucrania en tan solo 24 horas, ¿no? Claro. Él y Netanyahu en esta carta citan, por ejemplo, las negociaciones que hubo para terminar con la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, que de todas formas ahí Estados Unidos terminó atacando instalaciones nucleares iraníes. Desde Pakistán habían mencionado además las negociaciones de Donald Trump para poder encontrar una salida al último conflicto con India. Pero claro, acá además hay otros temas que han sido muy cuestionados en esta misma reunión. Uno de ellos es que tanto Netanyahu como Trump insisten en la idea de trasladar a la población de Gaza fuera de la propia franja de Gaza, sin saber qué países estarían dispuestos a acogerlos. Netanyahu dijo que está cerca de encontrar a varios países dispuestos a acoger a palestinos, que es una afirmación muy dudosa, porque ya sabemos que ningún país árabe está dispuesto a acoger a la población. Y la población también tampoco quiere dejar su territorio. Exactamente. ¿No? Y que, ¿cuál sería el destino de eso? La posición en la que los países árabes están alineados apunta a que esto ellos lo ven como una limpieza étnica, claro, cuando la solución para muchos debiera apuntar a la creación de un Estado palestino y no trasladarlos fuera de la Franja de Gaza.